Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, a Biosfera Televisión, última entrega de este tipo de espacios de opinión y luego ya de información, de entrevistas, antes de las elecciones de este próximo domingo. La siguiente vez que nos veamos, ya no siendo ahora viene todo el tema, luego la tertulia de periodistas, entrevistas, tal, la siguiente vez que nos veamos, digamos, en directo, será el martes, porque el lunes pues terminaremos a las 3, las 4 de la mañana y demás, y luego nos tomaremos el lunes libre para el martes ya ofrecer una tertulia con sosiego, análisis de datos, etcétera, etcétera. Así que a partir de ahora ya el último análisis y además hoy con dos personas que les hemos podido rescatar, digamos, de la vorágine electoral, porque el resto anda por ahí metiendo sobres, buscando papeletas y no sé qué. Son Carlos Espino, que es simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Algún sobre también has tenido que meter o no? Sobre no, papeleta dentro del sobre. Papeleta dentro del sobre. Si lo de los sobres sabes que lo lleva otro departamento con otras siglas. Y sí. Ya, y Borja Rubio, que es candidato al Parlamento de Canarias por Somos Nueva Canarias. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Muy buenas. Ya cuando ese estatus candidato al Parlamento, ¿ya no te hacen sentar a meter papeletas o sí? Nosotros no, o sea, gente, estamos ¿no? todos para todo. Vino Paula antes, humilde y... vino antes, pero la gente la verá después. Sí. Y también tiene el mismo tal. Bueno, tenemos la inmensa fortuna, Carlos tiene la inmensa fortuna de que esta no sea una tertulia chinos, pues si no Google no entra. Exactamente. Si esto fuera una televisión china, la teníamos bloqueada. Lo tenías mal, ¿eh? Lo tenía muy complicado. Por hacerle lo que han hecho los Huawei estos. Sí. Lo que pasa es que se habla mucho de eso, de que si Google ha puesto restricciones y Google no ha puesto las restricciones, ha cumplido una directiva del presidente psicópata de Trump. Pero como sea al revés, yo creo que pierde más. No lo sé, tú controlas más el tema pero perdería más Google que Huawei, porque como los chinos se pongan burros... Aquí el gran perdedor es la Unión Europea. Y es la Unión Europea por una razón muy sencilla, que es que el gran reto que hay en este momento, que es desplegar la red de 5G para toda Europa, depende básicamente de Huawei. Vale, o sea que claro, nosotros pensamos que ahí no jugamos en la partida esta y sí jugamos. Claro. No, jugamos un montón y además somos los que más perdemos, porque Huawei, aunque lo conocemos por los móviles y efectivamente tiene mucho éxito, su fuerte como empresa son las infraestructuras de telecomunicaciones. Y precisamente toda la tecnología 5G, que en este momento se está necesitando para desplegar en Europa, básicamente la mayor parte depende de Huawei. Claro, la razón dicen los Huawei estos, dice, nosotros llevamos 2 años de ventaja a todos ustedes, ¿no? Juegan en otra división, pero bueno, notarán en la parte de electrónica de consumo, ya se estaban preparando para esto y tienen una versión que no necesita la Google Apps, perderán en posición en el mercado europeo, en la estadounidense no es muy importante, pero sobre todo, ya digo, los que más lo vamos a pagar somos los europeos. Así entonces nos vamos especializando entonces, los grandes bloques en esta nueva guerra de la tecnología, nos vamos especializando en Estados Unidos en hacer la puñeta, China en ir por delante, los rusos en manipular elecciones y los europeos en sufrir las consecuencias de todo eso, precisamente por entre otras cuestiones, por el hipernacionalismo europeo, que es el que ha frenado la construcción de Europa como espacio real de toma de decisiones y como agente político. O sea, el debate, por ejemplo, que hay en este momento sobre si tener ejército europeo o no, yo puedo ser la persona más antimilitarista del mundo, pero en la situación en la que jugamos, si Europa tiene que ser un actor, tiene que tener los mismos mecanismos que otros actores. Está claro que ¿A ti te va el mundo de tecnología y tal? De la tecnología no tanto, pero las relaciones internacionales sí. Eso y sí que, de hecho, fue una de las asignaturas en la carrera sobre la que en principio iba a enfocar mi carrera, las relaciones internacionales, por lo que conozco un poquito también el papel de la Unión Europea y cómo se está moviendo el asunto de la geopolítica ahora mismo. Y es verdad que el papel que debería haber jugado la Unión Europea en su constitución en su momento ha ido perdiendo enteros hasta generarse prácticamente como un mercado de consumo, especialmente de los países limítrofes con lo que es el mundo exsoviético, de repúblicas exsoviéticas.
especialmente todas esas zonas, son gente que se incorporan por primera vez al mercado libre, Ucrania, Polonia, son países con un capitalismo incipiente y son un mercado de consumo, y sin embargo ha ido perdiendo enteros cada vez la variable más política de la Unión Europea, que ahora mismo se encuentra prácticamente como un actor subalterno en muchos casos de los Estados Unidos, y cuando no, pues en una situación de estar entre dos bloques que están pugnando, uno por la variable política, como puede ser Rusia y los Estados Unidos. La variable militar, parece que esa batalla la tiene ganada los Estados Unidos hace tiempo, la hegemonía militar, por diferentes factores, y después está la variable tecnológica, que ya funciona prácticamente como un eje independiente y en el que parece que los países como China y demás son los que pueden estar en la pugna con los Estados Unidos en este caso. A ver qué tal, porque ahora justamente, en fin, bueno, con la muerte de Rubalcaba pilló a Pedro Sánchez ahí en las Europas, que parece que se lleva bastante bien por una vez España, parece que se lleva bien con los que más mean en Europa, ¿no? Que sea Alemania, que no sé cuánto. España siempre que ha habido gobiernos socialistas, no es, evidentemente, no oculto mi simpatía pero es que está la historia, y para demostrarlo, siempre que ha habido gobiernos socialistas ha jugado un papel importante en Europa, hasta el punto de que en un momento determinado Italia llega a ser una protesta formal. Estamos hablando en la época que se designa a Moratinos y a Solana para los dos puestos claves, el de enviado para la paz de Oriente Medio y para Mr. Pesk, para política exterior. Italia decía que, bueno, que el peso que tenía España no podía justificar tanta concentración, pero España siempre ha jugado un papel, además de intermedio entre Francia y Alemania, tratando de construir un eje y suavizar las posturas. Ahora, y bueno, si aquella noche tan tormentosa en Ferraz, de la que todo el mundo se acuerda, termina con Pedro Sánchez como el líder europeo, sí. Y si se lo propone ese hombre, al ritmo que va. Porque vamos, ha sido una cosa realmente espectacular. Bueno, vamos a cositas más cercanas. Enseguida vienen los periodistas, dentro de un rato, 20 minutos, 25, Soraya, Saúl y Alberto Acosta, para terminar de rematar estos programas especiales de campaña electoral desde el punto de vista de los periodistas, que siempre es una perspectiva un tanto más alejada de los que lógicamente están en listas o tienen partidos, etcétera, etcétera. Y vamos a poner sobre la mesa, y me gustaría hacer una previa con los teloneros, que ustedes sean teloneros, sobre una palabra que ha sobrevolado más que las demás durante esta campaña electoral, y que justamente hoy lo escribí al top secret de biosferadigital.com, que es la recuperar prestigio y dignidad en el Cabildo de Lanzarote, y casualmente en diario de Lanzarote.com, última entrevista ya de la campaña electoral con Pedro Sanginés, que también habla de dignidad. Pedro. Sí. Lo que ocurre que Pedro Sanginés, todos los partidos, excepto Pedro y Coalición Canaria, reclaman que hay que regresar la dignidad y el prestigio al Cabildo. Y hoy en estas declaraciones Pedro Sanginés dice que él ha regresado la dignidad al Cabildo de Lanzarote, una idea que cuantifica en temas que ya están amortizados, es decir, la recuperación económica de centros turísticos, el agua, pero la dignidad es en euros, digamos, ¿no? Más crematística que la otra, la de devolver al Cabildo, en fin, esa importancia que siempre ha tenido en ser el faro de la contención del crecimiento, en políticas urbanísticas, de ser donde iba todo el mundo con mucho orgullo a pedir informes jurídicos sabiendo que iban a salir de ahí, en fin, con una solvencia y tal, la de no meterse en casa de nadie, pillar un libro, hacer fotocopias y editarlo, la de no entrar en las desaladoras ahí y tal. Claro. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que nos podemos quedar con una imagen gráfica saliendo a la calle y mirando los carteles de campaña, y nos damos cuenta de qué cosas tienen importancia en el sentido positivo y cuáles son tan importantes en el sentido negativo que se esconden. Y me explico. Lo mismo que el Partido Popular ha tratado de disminuir al mínimo y que se vea muy poquito su logo, Coalición Canaria lo que ha tratado de esconder es a Pedro Sanginés. En las campañas anteriores recordaremos que los contenedores, estos que ponen, llevaban unas imágenes enormes de la cara de Pedro Sanginés. Hoy ponen a Pedro Sanginés en medio de un grupo de personas y por el otro lado ponen a Echede y Eugenio. ¿Por qué? Porque saben perfectamente en este momento que uno de los principales hándicaps que tienen para pedirle la confianza a los ciudadanos es un presidente que ha hecho todo lo contrario que devolverle la dignidad al Cabildo.
Primero que en la parte que habla de las cifras habría mucho que discutir, porque no puedes comparar una época en la que estábamos viviendo el golpe más brutal de la crisis, con caídas de turistas brutales, con otra en la que batimos récords. Pero por no entrar en eso, vamos a dejarle que la gane. Hay una gestión fantástica. Hace 10 años. Y de 10 años para acá, no solo no ha habido nada, sino que ha habido una multitud de conflictos abiertos sin ninguna necesidad, por el simple deseo de Pedro Sanginés de pelearse con el mundo. Precisamente por eso, en este momento yo creo que las elecciones, con todo el respeto para el resto de fuerzas políticas, porque eso no lo puede hacer en solitario el Partido Socialista, pero las elecciones pretenden resolver una cosa: si sigue Pedro o si la próxima presidenta es Loli Corujo. Evidentemente, para que eso suceda hay otras fuerzas que tendrán que crecer, acompañar y demás, pero esa es la gran discusión en este momento: si Pedro Sanginés va a seguir al frente del Cabildo o por fin va a entrar alguien diferente que haga que el Cabildo retorne a ser lo que era. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es normal que haya un sentimiento compartido de volver la dignidad al Cabildo de Lanzarote, porque Pedro Sanginés y Coalición Canaria, porque ya no solo Pedro Sanginés, sino Coalición Canaria, han convertido al Cabildo de Lanzarote en una cantina de muy mal gusto. Yo creo y estoy convencido de que la mayoría de Coalición Canaria cree que el Cabildo es un anexo de su sede y que la han patrimonializado y pueden hacer con ella lo que les venga en gana, independientemente de si eso beneficia o no a los ciudadanos de Lanzarote. Y es normal que la gran mayoría de los partidos, a excepción de alguno que todavía está por definirse, quieran echar a Pedro Sanginés y a Coalición Canaria del Cabildo de Lanzarote, porque es fundamental, porque nos vamos mucho en estas próximas elecciones a este respecto. A mí me parece que tener un presidente de un cabildo como el caso de Pedro Sanginés, que está imputado por además tomarse la justicia por su mano, por poner en riesgo el erario público metiendo una patada en la puerta en una infraestructura hídrica porque se lo mandan o porque tiene un plan secreto en la adjudicación a Canal Gestión, porque al final eso es lo que prácticamente uno puede deducir. También que se haya generado la sombra de la duda sobre precisamente la adjudicación a la privatización del agua que él cometió. Cuestiones relacionadas con los centros de arte, cultura y turismo. Es el responsable, junto con su candidato a la alcaldía de Arrecife, don Egidio Eugenio, de provocar una huelga de los trabajadores de los centros en pleno verano. Son responsables también del fracaso que ha supuesto el Museo de Arte Submarino que pusieron en Marina Rubicón, que es un fracaso de la gestión absoluto. Son responsables también de la gestión de los residuos en la isla de Lanzarote, que también siguen siendo uno de los debe en la institución más importante de Lanzarote, como es el Cabildo de Lanzarote. Entonces, la gestión de Pedro Sanginés y de Coalición Canaria deja mucho que desear, es una situación indigna, y yo lo achaco no a los modales y a las formas de Pedro Sanginés, que ya evidentemente es por todo sabido que es una persona con muy mala educación y muy malas formas, y que ya de por sí es un desprestigio para la institución, sino creo que Coalición Canaria se debe a unos intereses empresariales muy concretos que no han tratado de esconder, que incluso se les ha visto fotografiados juntos, y que al no defender los intereses de Lanzarote, sino defender los intereses de parte, al final eso acaba lastrando, acaba contaminando a toda la institución. Creo que el Cabildo de Lanzarote, la principal causa por la que es indigna hoy, es porque Coalición Canaria está plegado a los intereses de algunos empresarios, de algunos hoteleros, de algunos turoperadores. Hasta el punto de que, por ejemplo, ha habido una persecución a funcionarios verdaderamente lamentable. O sea, que el presidente del Cabildo, que Pedro Sanginés, coja y porque una firma en concreto, Unena Mountain, pida que se aparte al director de la Oficina del Plan Insular de la emisión de informes, que en ese momento el presidente del Cabildo, en vez de apostar por la honorabilidad de su funcionario, acceda a lo que le pide un empresario en un procedimiento donde precisamente se está demostrando que su licencia es ilegal, clama al cielo en ese momento que este señor se haya puesto del lado del especulador, sí, del lado del infractor. Pero mira, Carlos, y la cuestión más importante ha sido con el planeamiento, es decir, con el PRUC de Ginejo, con el Plan Especial de la Aérea, con el PIOL. O sea, no han salido, y eso lo tienen que saber los ciudadanos de Lanzarote, porque Coalición Canaria quería que salieran esos tres planes a la medida, y el Plan General de Arrecife, que lo he vivido yo en primera carne y en primera persona.
No han salido porque Coalición Canaria quería que los planes salieran a la medida de 4 empresarios que son al final con los que ellos tienen relaciones, y yo no sé de qué tipo, si personales o si les financian las campañas, no lo sé. Eso lo dictaminará la justicia, y estoy convencido de que si se abre una nueva etapa en el Cabildo de Lanzarote, probablemente abramos muchas gavetas, sacudamos muchas alfombras y conoceremos algunos pormenores de esta cuestión. Pero está claro que, oye, no han salido esos planes. El Plan General de Arrecife no salió porque querían que se hiciera el traje a medida de 4 empresarios. El Plan Especial de las Aéreas, más cantoso no pudo ser. Y no es que lo diga Borja Rubio, somos Lanzarote. Bueno, luego lo sigues diciendo, que se le ha caído el micrófono. Pero claro, al hilo de lo que dices de empresarios, política, Coalición Canaria, Plan General, etcétera, claro, esta semana se ha producido un hecho no menor, o como diría Rajoy, mayor, con la convocatoria de la Cámara de Comercio a los patronos, a los representantes empresariales. Y claro, es que al final tú no puedes esconder una cosa durante mucho tiempo porque la acabas viendo. O la escondes en la página 2 de Google, yendo al principio, o la ve todo Dios. Y claro, en esa reunión de patronos, lo comentó Alberto Acosta que el otro día, yo todavía no lo he visto, ¿no? Pero obviamente así será. Tomó la palabra Jaime Cortezo, efectivamente, dueño del solar uno de los dueños del solar famoso del islote del Francés, y ya directamente dijo que hay que armarse, en el sentido empresarial de la palabra, los propietarios de las bolsas del suelo para presionar al gobierno. Es decir, claro, igual vamos a, en fin, en beneficio de la duda, la Cámara de Comercio igual tenía una buena intención de reunir a los pequeños y medianos comerciantes, la que tiene la ferretería, la tienda homenaje, el del bar, el del no sé cuántos, y decir, vamos a echar una mano pues para que la acera esté limpia, para que tal. Vamos a suponer eso. Pero es que Cortezo le reventó directamente el plan. Porque venía de fuera, no sabía la polémica y pensaba que todavía podía hablar como hablaban hasta hace 3 días. Porque es que el discurso de Cortezo lo he escuchado yo en otros momentos. Lo de Cortezo, digamos, ahí une todas las piezas. Claro, ¿no? Pepote se olvidó de decirle, chacho, que están mirando demasiado para nosotros, no seas descarado. Pero es lo que han hecho. Pero vamos a tratar de acordarnos de elementos de esta polémica. Pepote, un vicepresidente, Nestalí me parece que se llama, el que es de la patronal de la construcción, sí, se pasaron los 3 años de presidencia de Manuela de Armas en el Cabildo todos los días pidiendo que se aprobara urgentemente el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que era parecido a lo que han hecho con Arrecife, una irresponsabilidad, están paradas las inversiones, todos los días. Entró Pedro Sanginés y se han callado. Es que la coincidencia de intereses entre unos y otros no es una cosa casual, es que son los mismos. Unos actúan desde las instituciones, otros actúan desde los órganos supuestamente de representación del empresariado. Pero es que yo no oí nunca a la Cámara de Comercio, por ejemplo, cuando estuvieron paradas las obras de Arrecife durante 1 año y medio, no les oí nunca hablar de cómo se estaba hundiendo el comercio. No les oí nunca, desde que se abre, pedirle al Cabildo que cumpliera con el compromiso, porque es que yo me acuerdo de escuchar decir, hombre, ya que hemos tardado tanto, después habrán toda una serie de acciones dinamizadoras por parte del Cabildo, más una política de subvenciones para recuperar. Por eso no han preguntado. Se han dedicado solamente a atacar al Partido Socialista y a presionar para que salga un determinado plan de ordenación, que siguen sin entregar. Trajeron un borrador cuando se les dijo, mira, el plan muy bien, pero sin los convenios estos de Parque de la Vega, sin el islote del Francés, se lo llevaron para allá y no lo han vuelto a traer. ¿Por qué? Porque están esperando a poner en el ayuntamiento a la gente que a ellos les interesa para que aprueben con esa serie de convenios y esa serie de pelotazos. Claro, el tema de Cortezo, perdón, que estabas tú en el uso de la palabra, por si alguien no había entendido qué pasaba aquí en la campaña de la Cámara de Comercio, Cortezo ya lo dijo clarísimo, ¿no? Sí, claro, no me acuerdo por dónde iba exactamente el relato, pero bueno, a continuación de lo que están diciendo ustedes, efectivamente, y además yo viví con claridad lo que pasó con el Plan General de Arrecife y como tú antes nombrabas otro medio de comunicación, me voy a permitir la licencia no hay ningún problema. De mentar a Diario de Lanzarote. Hay creo que fue Manu Ribeiro, que hizo una relación de cómo ha ido aumentando el precio, el valor del suelo del islote del Francés desde María Isabel Denis hasta la actualidad, y lo que dicen sus voceros, como otros medios de comunicación que se dedican precisamente a hacer aumentar esa falacia que es la que dice el representante de la propiedad, en este caso Jaime Cortezo, sobre ese espacio, que te quedas se quedas asombrado. O sea, hay unas diferencias abismales y la sensación que da es que hay un pelotazo en ciernes y que Coalición Canaria lo que quería era consolidar unos determinados derechos sobre ese espacio. Y ese es un ejemplo
una representación de cómo se funciona en la gestión del territorio, desde el gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, a través de la ley de suelo, hasta Pedro Sanginés y sus compañeros de viaje, empresarios y propietarios de suelos o posibles propietarios de suelo. El caso del islote del Francés, nosotros nos quedábamos asombrados cuando estaba todavía Coalición Canaria formando parte del gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, y nos trajeron un borrador, vino Gesplan, vino el director general de territorio del gobierno de Canarias, el señor Jaime Romero, si no estoy equivocado, y el planteamiento que era, bueno, prácticamente que no se contemplaban los convenios que el Ayuntamiento de Arrecife había... los pleitos que el Ayuntamiento de Arrecife había ganado y que querían conveniar con las propiedades en vez de aplicar las sentencias. Pero no solo eso, cuando llegábamos al caso del islote del Francés, nadie era capaz de decir con claridad qué estaba pasando en ese suelo. Ni la directora en este caso, del Plan General de Gesplan, ni tampoco el director general del Gobierno de Canarias era capaz de decir lo que estaba pasando. Estaba pasando, y al final nos dimos cuenta por la gestión que hizo Somos Lanzarote en el Ayuntamiento, a través en este caso del diputado Pedro Quevedo en la legislatura pasada en el Congreso de los Diputados, que realmente lo que pasaba es que el islote del Francés no eran los 20 metros de servidumbre que quería el representante de la propiedad, sino eran muchos más, y ese suelo ahora mismo está en disposición de, si entra un gobierno en Arrecife que responda a los ciudadanos de Arrecife y no a los intereses empresariales, ponerlo a disposición de la gente. Pero claro, la gente igual, el ciudadano de a pie que nos está viendo, la persona que vive, por no decir Argan Alta, que ya bastante lo están sobando, que vive en el Lomo, o en La Vega, o en el Salinas, o en donde sea, puede decir, vamos a ver ya, los empresarios, vamos a hacer convenios, denle lo que le tengan que dar y al carajo, y vamos a hablar ya de otra cosa. Puede que lo estén pensando, pero eso afecta también al menor de los ciudadanos de Arrecife. ¿Por qué? Porque los planes generales limitan el crecimiento, el número de camas, entre comillas, o de habitaciones o de viviendas que se pueden hacer, y es con una especie de vaso comunicante. Si dejas hacer por aquí muchas, por aquí bajará, y al revés, si dejas hacer pocas, por aquí subirá. Es decir, que si a los grandes empresarios les dejas hacer lo que ellos quieran, va en detrimento de poder hacer una casita en el barrio de Argan Alta o en el Lomo, o no sé cuánto, porque si lo haces todo aquí, aquí no podrás hacerlo, porque... Y es un poco un juego de fichas un poco complicado, pero claro, es que el vecino puede decir, a mí qué me da, si le dan o no le dan el suelo a este tío. Claro, vamos a terminar. El plan de María Isabel, precisamente, que fue una de las cosas por las que nos opusimos y que nos reprochan, y estamos orgullosos de haberlo frenado, una de las cosas que tenía era que, aparte de cargarse Morro Angelito, que se quedaba por ahí en medio, ¿no? Sí. Tenía un tema que yo creo que la gente ya se ha olvidado, y es que gran parte de las viviendas de Arrecife, de 2 y 3 pisos, quedaban convertidas en de 2 y 3 pisos, pero vivienda unifamiliar. Claro. Es decir, que no se puede hacer la división horizontal y venderla separada. Sí, sí. Claro, la gente, como lo que va a mirar sobre la marcha es si la altura, si el volumen es el mismo, no se da cuenta que estaban quedando aparentemente igual, pero hacían bajar de valor totalmente todas esas viviendas porque no podían venderse de manera separada porque las consideraban residencia unifamiliar. Esas son las trampitas que nos han ido colocando en multitud de ocasiones en este tipo de documentos. Porque, por ejemplo, hay un fleje de casas ahí en el que era el Camino Real, famosa calle, pues, tiene nombre de Euskadi, de sitios de Euskadi, la calle Vitoria, la calle no sé cuánto, la calle no sé qué, que tú dices, ¿qué costaría decirle a esta gente que Gesplan, Gobierno de Canarias, diga, venga, todos legalizados, porque efectivamente una calle real, antiguamente, el Camino Real, la calzada era el principal de los caminos. Esa era la urbanización. Lo que pasa es que si tú de repente empiezas a legalizar toda esa calle, le estás quitando posibilidades urbanísticas a lo que a ellos les interesa. A los grandes propietarios del suelo. Claro, es que ese es el tema. Es que ese es el problema, y por eso un plan general no es una especie de lotería, a ver quién le toca qué. Sí. Un plan general se supone que es un acto de gestión de lo común, de justicia, de ver cómo ganamos todos. Es que te voy a decir, la ordenación territorial ahora mismo es el instrumento más poderoso que tiene un ayuntamiento, un cabildo, para gestionar la desigualdad. O sea, para gestionar, antes que un plan de choque contra la pobreza, que también, que eso puede ser un parche, o sea, la ordenación territorial, constituir el espacio público, que, por ejemplo, cada ciudadano que vive en Arrecife tenga a disposición una plaza pública a 100 metros, que tenga a disposición un espacio verde a tantos metros, que tenga una situación en la que pueda acceder a vivienda pública de calidad, eso es, al final, las cotas del bienestar. Pero tienes que pensar en hacer el bien
a cuanta más gente mejora. Es imposible hacer a 100%. Y les voy a poner un ejemplo de lo que me pasó ayer mismo. Hablaba con un comerciante de Arrecife que tiene un bar y me decía, primero, en relación a la Cámara de Comercio, dice, soy miembro de la Cámara de Comercio, no me han llamado para votar en los últimos 10 o 15 años, no quieren saber más nada. Ahí se reúnen 4, que son los 4 que con grandes masas económicas, con grandes balances de beneficios. Él tiene un restaurante pequeño, no me llaman ni quieren saber nada de mí. Y el otro día me encontré con Pepote por la calle y le increpé educadamente, pero le increpé precisamente porque han raptado la Cámara de Comercio para servir unos intereses muy concretos. Y después me comentaba las barbaridades urbanísticas que han querido hacer desde que en principio fue la candidata de Coalición Canaria a la alcaldía, María Isabel Deni, hasta otros que también han estado en el Ayuntamiento de Arrecife y que han pasado por el Ayuntamiento de Arrecife y que le han intentado hacer, especialmente en la zona de la ribera del Charco de San Ginés, que es una zona muy suculenta urbanísticamente, auténticas barbaridades, auténticos pelotazos y auténticos incumplimientos e infracciones de lo que es el plan insular y el plan general vigente en la ciudad, pues aumentando plantas, intentando sustraer algunas propiedades como han pasado en el Ayuntamiento de Arrecife. Y poniendo en riesgo también el futuro de los propios políticos, porque se pretendía desarrollar, no sé cómo lo ha terminado el tema, los tribunales creo que lo han parado, pero aún así los políticos insisten en sacarlo para adelante. Los políticos, en este caso la Cámara de Comercio y Coalición fundamentalmente, que es permitir el desarrollo de una gran bolsa de suelo de la que no pueden demostrar su propiedad. Mira lo que le ha pasado al de la bodega, porque no pudo demostrar un cachito de entre 8, un cachito, está teniendo un montón de problemas. Es que eso es sangrante. ¿Y dónde está la alcaldesa actual? Inhabilitada, aunque esté los carteles. Y el alcalde anterior, la cárcel. Es que, cuidado con eso, porque claro, el alcalde dice, venga, pim, botón, plan aprobado, plan general aprobado. Ala, pues a todos por saco. Dentro de 6 años estás o inhabilitado o en la cárcel. Y todos sabemos, además, en la ribera del Charco de San Ginés, a quién pertenecen muchas de las propiedades que están ahí alrededor, que son 2 o 3 personas concretas, muy conocidas, algunos con nombres relacionados con la fauna, en fin. Sí. Y ojo que yo digo que es responsabilidad del alcalde o alcaldesa intentar legislar o actuar para la inmensa mayoría, como es lógico. Si tienes que decidir algo entre beneficiar a unos pocos o a la inmensa mayoría, yo creo que está cantado. Pero es que a veces también puedes beneficiar. Eso no quiere decir que tengas siempre que jeringar al empresario, ¿no? Que no. Es que muchas veces puedes, a partir de desbloquear legalmente una situación de suelo, beneficiar efectivamente a mogollón de gente. Claro. O sea, que no tiene que ver una cosa con la otra. Exacto. Y luego el tratar de entender por qué se producen las cosas. Por ejemplo, hay un plan que está paralizado en este momento porque por cómo frenó la construcción, que es la parte de lo que llaman, si mal no recuerdo, Maneje 2, que está por encima de la circunvalación. La gente tiene que entender que en la medida que se concentre población en Maneje 2, se empiezan a encarecer de manera brutal los servicios públicos. Arrecife ha tenido un problema y es que determinados alcaldes han apostado por las operaciones grandes, muy lucidas, no sé cuántos metros, no sé cuántos miles de viviendas, cuando hay un montón de espacios pendientes de colmatar que en la medida que permiten que se siguen sin utilizar y se va alejando la población del centro, encarecen muchísimo más la prestación de servicios. Eso es un auténtico disparate. O sea, la tendencia es, por una parte, a consolidar la ciudad, por otra, en ese proceso, localizar pequeñas bolsas de suelo que se puedan esponjar para crear parques y demás, pero tratar de hacer una ciudad manejable. Aquí, si nos dejamos llevar por lo que dicen los propietarios del suelo, las últimas viviendas de Arrecife quedarán justo debajo de los molinos de montaña mina. Pues sí. Por cierto, y otra cosa que ya tiene que ver con la política, que bueno, que de repente tú ahí en el Parlamento de Canarias, si la gente te da la confianza, tendrás que levantar el dedo más de una vez, o bueno, apretar el botón, que ya no se levanta. O bueno, en este caso ir a la urna a echar un voto, ¿no? Que es elegir al presidente o presidenta del futuro gobierno de Canarias. Que los diarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que he estado yo esta semana allí, les he podido echar un vistazo, están haciéndose eco de un mensaje de ATI, de Coalición Canaria en aquella provincia, que va a ser lo mismo, en el sentido de que si los 2 votos de Coalición Canaria en Madrid contribuyen, como ya han contribuido a formar la mesa, al gobierno Pedro Sánchez y no sé qué, se van a pedir que aquí el PSOE apoye a Coalición Canaria en el Parlamento. Ya ha dicho Víctor Sánchez que se le escapa un poco la risa, Ni de broma. pero es lo que están diciendo allí. Y por eso digo, igual te afecta porque igual tendrás que ir a votar también por
Clavijo, Eso- ¿no? No, yo lo tengo claro que no. No sé el Partido Socialista. No sé, lo dicen ahora ellos, mismo ¿no? el balón está del tejado del PSOE. Pero Yo está creo que diciendo está en- eso, yo lo he Hombre, leído. vamos a ver, están intoxicando en ese sentido y tratando de hacer valer su posición, pero vamos a ver, en este momento, si hay algo que creo yo que no está en cuestión, es que los votos del Partido Socialista no van a ser presidente nunca a Fernando Clavijo. Pero es más, ¿Te juegas la camiseta esta? me la juego. Es más, si Pero Fernando, saquen testigo. si Fernando Clavijo dimitiera, pidiera que lo nombraran senador, que es lo que se lleva esta temporada otoño-invierno, como hizo Miguel Cerol. Y María del Mar, Julio. Bueno, sí, si, sí, sí. si pidiera ese tema, tampoco se pactaría. ¿Por qué? Porque Canarias tiene una asignatura pendiente. Y es coger y acabar con un régimen de prácticamente 30 años que nos ha llevado al punto donde nos ha llevado. Y Coalición, en este momento, no le queda más remedio, por lo menos en determinados ámbitos, que darse un paseíto por la oposición y permitir que se saneen las estructuras en Canarias. No va a haber, vamos, por parte del PSOE, eso con total certeza, conozco perfectamente a Ángel Víctor y qué es lo que piensa, lo que quiere para el partido, y además conozco a los secretarios insulares que tendrían que respaldarle en esa aventura o no. Y vamos, no va a haber en ese momento ninguna, pero vamos, Coalición lo más mínimo. Canaria tiene una administración sobredimensionada, aparte de que son muy malos gestores. Canarias tiene encabeza los indicadores de los peores ratios socioeconómicos, especialmente la variable social es la más perjudicial, y está la última de aquellos valores positivos en relación a lo mismo. Son muy malos gestores, pero aparte tienen una administración autonómica totalmente sobredimensionada. El otro día leía, y no me parece un dato menor, que Coalición Canaria puede tener a 200, 300 personas trabajando única y exclusivamente para retuitear al presidente del gobierno de Canarias, para retuitear a Fernando Clavijo, es decir, sin hacer nada, sino simplemente un ejército de barrigas agradecidas alrededor de la administración autonómica, pues fruto de que llevan desde 1993 ostentando la presidencia del gobierno de Canarias y están absolutamente viciados. Creo que después del domingo se abre un escenario de cambio, un escenario de progreso, que tiene que darse, pero que tiene que darse no solo para cambiar el color de la presidencia del gobierno, que creo que es necesario que lo haya, sino también creo que es necesario cambiar las formas de hacer gobierno en cuanto a los desequilibrios territoriales. En ese gobierno de Canarias que se configure, que ese pacto de progreso histórico que se tiene que dar después del domingo, Lanzarote tiene que tener un peso específico. Y para eso es necesario que se voten alternativas políticas como la que yo represento, que vamos a garantizar que el peso de Lanzarote, el peso que Lanzarote tiene que tener en el Parlamento de Canarias, se constituya también en ese pacto de progreso y que las demandas de Lanzarote tengan el peso que merecen y Lanzarote vuelva a estar en el lugar que le corresponde. Lo que no puede ser es que llevemos desde el 2001 siendo la isla no capitalina peor financiada. Estos mismos presupuestos autonómicos del 2019 que se apoyaron con los votos de Coalición Canaria y del Partido Popular, cada lanzaroteño recibió 531 euros por habitante, mientras que un gomero recibió 1.600 euros por habitante. Esa inversión, que no es una cuestión única y exclusivamente de este año, sino que se ha repetido desde el 2001, llevamos casi 2 décadas siendo la isla no capitalina peor financiada, no puede repetirse en el 2020 si hay un pacto de progreso. ¿Tú le has sumado la pasta que le han ingresado a los colegios hoy? La pasta que eso evidentemente está dentro de... Le han ingresado una pasta del a los colegios. Está dentro a de... todos los colegios, ¿no? 3.000 eurillos por colegio, alguno pasta arriba, pasta abajo, ¿no? Y por cierto, el director territorial de Educación del Gobierno de Canarias, que es de Coalición Canaria, ha dicho bye bye, me voy. Esto no es la política que yo quería. Dice, tomo la decisión de dar un paso a un lado porque no dependo de la política y porque la mediocridad avanza. Y no quiero que me comparen con ella. La experiencia de los nuevos, entre comillas, vale más que la experiencia de los viejos, entre comillas. Dice, y tengo 42 años. Soy afortunado porque tengo profesión y amo mi profesión. Por ello vuelvo a mi profesión, convencido y un poco desilusionado con la política, pero motivado y feliz por los nuevos retos que me esperan. No es un adiós, sino un hasta luego. Juan José lo ha dicho en Instagram, director territorial de Educación de la provincia de Las Palmas. Pues toda una declaración de intenciones muy clarita. Y en el sentido de lo que apuntaba Borja, pudiendo estar de acuerdo con él, de hecho el Partido Socialista desde el año 2002 logró obtener la cifra que en ese momento había de retraso, que eran 26.000 millones de las antiguas pesetas. Con independencia de eso, yo en este momento lo más que me preocupa con respecto al presupuesto no son los desequilibrios territoriales, que también me preocupan más los desequilibrios entre clases sociales y necesidades. O sea, este gobierno se ha olvidado totalmente de atender a los más débiles y en eso
sufrimos igual cualquiera de las islas. Lo que es inconcebible es que Clavijo diga, y tiene razón, ha disfrutado de los mayores presupuestos de la historia. Clavijo durante 3 años consecutivos ha presentado los presupuestos diciendo que se rompían récord históricos. Nunca había entrado tanto dinero para Canarias. Tiene razón. El problema está, mire, ahora que ha terminado usted de presumir de que son los mayores, ¿tendría 5 minutitos para explicarnos de qué han servido? Porque Canarias, con los mayores presupuestos de la historia, ocupa la primera posición en el ranking de pobreza y de exclusión social, con un 40%. Eso quiere decir que de cada 10 personas que vemos por la calle, 4 están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Eso no lo tiene ninguna comunidad autónoma. Y estamos hablando con los presupuestos mayores de la historia. Bueno, venga, rápidamente que nos tenemos que ir, que viene ya Soraya, Alberto y Saúl. Una cosa rápida que efectivamente, ¿no?, tanto sacar el régimen económico y fiscal de la ley de financiación como la evolución del impuesto del ICTE ha supuesto que Canarias tenga músculo para invertir. Músculo que espero que a partir de los presupuestos del 2020 se ponga a disposición de la gente y también de mejorar los desequilibrios territoriales, porque no es lo mismo, es decir, los grandes barrios pobres de Las Palmas de Gran Canaria, cogiendo un coche se ponen en el de Green para darse radioterapia, pero los pobres de Lanzarote tienen que coger un avión a las 8 de la mañana, por lo tanto no son idénticas, la variable territorial y de discriminación territorial tiene que tenerse en cuenta, y yo apuesto porque en la próxima legislatura haya un pacto de progreso donde Lanzarote y los desequilibrios territoriales que sufre, especialmente los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, se pongan sobre la mesa, porque no me parece descabellado que cada ley que se saque, cada proposición no de ley que se apruebe en el Parlamento de Canarias tenga una adenda, igual que la tiene el Estatuto de Autonomía en casi todo el texto, porque está impregnado sobre la variable insular y la variable territorial, no solo de Lanzarote, sino también de La Graciosa. Pero eso lo logras, si me permite, con una cuestión que es la que he defendido yo siempre, que es la Carta de Servicios por Isla. Y entonces, lo que tenemos que garantizar es que todos recibimos los mismos servicios. Si hablamos de desequilibrio territorial y nos quedamos con el ámbito de las inversiones, con 2 carreteras que te coloquen, el tema queda corregido. Pero te digo por eso digo que lo importante es el desequilibrio en el tratamiento a las personas. Exacto. Que evidentemente tiene un componente territorial, pero yo quiero hablar de personas. Yo también quiero hablar de personas, pero no es lo mismo, porque muchas veces me he enfrentado con personas de Gran Canaria y de Tenerife que me dicen, no, es que lo que a ti te pasa en Argana es lo mismo que me pasa a mí en ¿cómo se llama? En el Polvorín o Ginama. No, mire, no tiene nada que ver. Yo esta semana lo he comentado con una tertulia, me dieron ganas de bajarme en marcha, digo, porque es que no tenemos ninguna esperanza de futuro, porque un taxista, me estaba comentando en trayecto entre La Orotava y el aeropuerto de Los Rodeos, que es cortito, la autopista del norte, y es verdad que va en determinadas horas punta pues muy llena, que dice que se quejan de que no les invierten en Tenerife. Pues digo, para el taxi me voy a bajar porque no tengo ningún futuro, porque yo soy de Lanzarote y entonces... Ahora entiendo lo que dijiste, es cortito. Sí, aquí es cortito. Bueno, Carlos, pues muchas gracias y suerte como a todos este domingo. Gracias. Ok, gracias. Gracias también. Tienes suerte el sábado y el domingo, que juega el Barça en la final. Sí, vamos a ver si podemos celebrar 2 veces. Niño, que yo soy culé también. Ah, te he olvidado, claro. Vale, pero no te hacías tú muy futbolero. No soy futbolero, pero soy culé. Vale. Después cuando cargas ahí la página de internet y dices, pero vamos, no suelo pegarme el partido. Y si el genio de la lámpara, que no sería ningún genio, si planteara lo que yo les voy a plantear, les diera a elegir entre ganar el Barça en la final de la Copa del Rey o ganar las elecciones cada cual en sus propios intereses. Hombre, él podría decirlo del Barça porque sabe que la va a ganar el PSOE. Un genio un poco... Cada cual según sus intereses, tío. Bueno, entonces... Según sus intereses, la pregunta es compleja. Ahí es donde ya que te sumes al tema. Me voy al domingo, pero de cabeza. Eso no sería un genio. Los genios son mucho más generosos. Bueno, pues nada, lo dicho, suerte. Gracias. Enseguida continuamos. Soraya Morales, Saúl García, Alberto Acosta para hablar de esta recta final de la campaña electoral del 19. Hasta dentro de un momento.